Mi nombre es Ana Lucía Mendoza, y he dedicado los últimos 10 años a la arqueología, desentrañando secretos enterrados bajo el suelo mexicano. Pero nada podría haberme preparado para Veracruz. Fue durante una reforma rutinaria en el Baluarte de Santiago, ese fuerte colonial que resistió a piratas e invasiones, cuando la tierra bajo nuestros pies decidió ceder. Un obrero encontró una grieta en la pared sur, oculta detrás de una capa de yeso quebradizo. Cuando me acerqué, vi que las piedras sueltas no eran españolas, eran mayas, talladas con precisión milenaria, dispuestas en patrones que recordaban serpientes entrelazadas. El gobierno nos autorizó a investigar, pero con una condición: silencio. Quieren evitar el pánico, dijo el supervisor, como si historias de túneles malditos fueran comunes allí. Bajamos con linternas en la cabeza, equipos de medición y una cámara portátil. El túnel estrecho se extendía en pendiente, sumergiéndose en la oscuridad. Las paredes sudaban una sustancia negra y viscosa que recordaba al alquitrán, pero con un brillo opaco, como si contuviera fragmentos de obsidiana. Javier, el historiador del grupo, frotó el material entre los dedos y dijo: «No es mineral, parece orgánico». La humedad cargaba un olor ácido, de metal oxidado y carne en descomposición, tan fuerte que cubríamos el rostro con máscaras. Empezaron a aparecer marcas a cada metro, cruces invertidas grabadas profundamente, siluetas humanas con cabezas deformadas y manos en garra. Fotografié una secuencia de símbolos que se repetían, círculos cortados por líneas rotas. «Son advertencias», susurró Rosa, nuestra epigrafista. En los dialectos mayas clásicos, los círculos así representan ciclos interrumpidos, como muerte sin renacimiento. Llegamos a una puerta de piedra cubierta por musgo seco. La frase en español antiguo, «el que entra sin temor sale con él», estaba grabada sobre un relieve que nos dejó inmóviles, una figura con torso humano y piernas retorcidas como raíces, rodeada por cuerpos caídos. Javier intentó aliviar la tensión. «Debe ser una representación artística de algún dios agrícola». Nadie respondió. Usamos un taladro eléctrico para romper la junta superior, pero la máquina se atoró, soltando chispas. «La batería está nueva», protestó el técnico, hasta que notamos que todas nuestras linternas parpadeaban, débiles, como si algo estuviera absorbiendo la energía. Logramos abrir una rendija suficiente para que Rosa metiera el brazo con una cámara térmica. Las imágenes mostraron un salón con columnas decoradas con cráneos apilados y un altar central manchado de rojo oscuro. «No es sangre», dijo, pálida. «Es cinabrio, mercurio». Los mayas lo usaban en rituales de sacrificio. Antes de retroceder, sin embargo, escuchamos un sonido distante, golpes, como huesos arrastrándose contra piedra. Esa noche, en el hotel barato del centro, el aire acondicionado no disimulaba el calor húmedo de Veracruz. Me dormí con la imagen de esa figura retorcida en la puerta, y el sueño llegó rápido. Estaba de vuelta en el túnel, pero las paredes respiraban, contrayéndose como intestinos. Voces susurraban en náhuatl y en algo más antiguo. En el centro del salón, la sombra de la figura del relieve se levantó, sus dedos, alargados tocando mi hombro. Desperté con el despertador, empapada en sudor frío. En el espejo del baño, 3 rasguños finos cruzaban mi hombro izquierdo, exactamente donde la sombra me tocó en el sueño. Intenté convencerme de que me había rascado durante la noche, hasta que noté que mi camiseta estaba intacta. En el desayuno, Javier estaba ausente. Se quejó de fiebre y volvió a la Ciudad de México, dijo Rosa, evitando mi mirada. Su plato de chilaquiles estaba intacto. Volví al túnel al día siguiente, pero el clima entre el equipo era diferente. Rosa evitaba hablar sobre Javier, y el técnico, Luis, revisaba las baterías de las linternas cada 5 minutos, como si esperara que fallaran de nuevo. El jefe del proyecto, el doctor Ortega,
Un hombre escéptico con gafas gruesas insistió en que continuáramos. Es solo un túnel abandonado, nada de fantasías. La rendija que habíamos abierto en la puerta parecía más grande ahora, como si las piedras se hubieran movido durante la noche. Entramos en fila con yo al frente. El salón era aún más aterrador en persona. Las columnas de cráneos no eran decoración, sino restos reales, apilados con precisión macabra. Algunos tenían marcas de golpes en las sienes. «Sacrificios», susurré, pero nadie respondió. En el centro, el altar de cinabrio brillaba bajo la luz de las linternas, y alrededor había objetos, cuchillos de piedra, jarras rotas y algo que me hizo revolver el estómago. Pendientes de oro modernos, oxidados. «Alguien estuvo aquí recientemente», dijo Luis, sosteniendo uno de ellos. Rosa examinó una jarra y se congeló. «Ana, estas inscripciones no son mayas», señaló unas letras garabateadas en el costado de la jarra. «Perdónanos», repetido en español, junto a fechas: 1923, 1957, 1985. Años de desastres en Veracruz, huracanes, inundaciones. «Parece que la gente volvió aquí para pedir perdón», dijo Rosa en voz baja, como si temiera ser escuchada. Decidimos mapear el salón. Mientras Luis instalaba cámaras, algo rozó mi brazo. Frío, como un dedo helado. Me volteé, pero solo había sombras. «¿Sintieron eso?», pregunté. El doctor Ortega roló los ojos. «Estrés y falta de café». Fue cuando las voces empezaron. Primero, eran murmullos distantes, como conversaciones apagadas detrás de las paredes. Luis apagó los equipos, pensando que era interferencia, pero el sonido continuó. Rosa identificó frases en español y náhuatl. «No miren atrás, él viene». La voz más clara era la de un niño llorando. «Vámonos», supliqué, pero el doctor Ortega insistió en tomar muestras del altar. Mientras raspaba el cinabrio, una corriente de aire helado apagó todas las linternas. En la oscuridad, escuchamos algo arrastrándose por el suelo, lento, pesado, y un olor a azufre quemó nuestras narices. Luis encendió la linterna del celular y el haz tembloroso reveló marcas en el suelo. Rastros de algo arrastrado, largos, como si una serpiente gigante hubiera pasado. Corrimos de vuelta al túnel, pero la puerta estaba cerrada. No había cerrojo ni manija, solo piedra lisa. «Esto es imposible», gritó el doctor Ortega golpeándola. Las voces aumentaron, resonando. «Ellos están aquí», al unísono. Rosa, en pánico, frotó sus manos contra las paredes hasta sangrar, encontrando una ranura. «Hay un símbolo aquí, una serpiente, igual a las del túnel». Recordé las piedras mayas con serpientes entrelazadas de la entrada. «Es un mecanismo», grité. Presionamos las piedras en la secuencia del símbolo, y con un chirrido, la puerta se abrió. Salimos corriendo, pero al llegar a la salida del túnel, Luis estaba pálido. «¿Dónde está el doctor Ortega?». Volvimos la vista hacia atrás. Él estaba parado en el centro del salón, de espaldas a nosotros, inmóvil. «Ortega», llamé. Se volteó lentamente. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, y una sonrisa ancha cortaba su rostro, mostrando dientes que no eran los suyos. «No le van a contar a nadie», susurró su voz, pero era grave, duplicada, como si dos personas hablaran juntas. La puerta se cerró detrás de él con un golpe. Rosa, Luis y yo corrimos hacia afuera del túnel, pero Veracruz ya no era la misma. El cielo estaba gris, aunque el día era soleado, y el aire pesaba como una manta mojada. Decidimos regresar al hotel, pero las calles del centro histórico parecían dobladas. Callejones que no existían antes, esculturas de santos con rostros cubiertos por pañuelos negros. Incluso los vendedores ambulantes habían desaparecido. «No podemos dejar al doctor Ortega allí», insistió Luis, pero sus manos temblaban. Rosa, pragmática, sacó el celular.
Voy a llamar a la policía. La señal osciló. En la pantalla apareció un mensaje, enviado desde un número desconocido. Ustedes son los próximos. Miren hacia arriba. Miramos. En el techo del edificio de enfrente, una figura esbelta, con brazos demasiado largos, agachada como un grillo. Sus ojos brillaban en rojo, reflejando la luz tenue. Antes de que pudiéramos gritar, saltó hacia otro techo, moviéndose en ángulos imposibles hasta desaparecer. Regresamos al hotel, cerrando puertas y ventanas. Rosa investigó las fechas del vaso, 1923, 1957, 1985, y descubrió que en cada uno de esos años, personas habían desaparecido en Veracruz, siempre durante tormentas. La entidad usa el caos para cazar, dedujo, y el túnel no es un portal, es una prisión. Era demasiado tarde. A medianoche, desperté con el sonido de alguien rascando la puerta. Pensé que era Luis, pero al abrir, solo había un paquete envuelto en papel de periódico viejo. Dentro, un diario mohoso con el nombre Miguel Ávila, 1985. En las últimas páginas, una confesión. Cerramos el túnel después del huracán. Sacrificamos a un voluntario para calmar a aquel que espera. Él prometió paz. Mentira. Solo se durmió. Si lees esto, no regreses al túnel. Él siente tu miedo. Se alimenta de él. En la última página, una foto borrosa de un hombre atado al altar, con los ojos cubiertos por un paño negro. Luis golpeó mi puerta, sosteniendo una llave oxidada. Encontré esto en el bolsillo de mi abrigo. No es mía. La llave tenía un símbolo, una serpiente devorándose a sí misma. Rosa reconoció. Es el emblema de la familia que gobernó Veracruz en los años 50. Desaparecieron después de un escándalo. Decidimos confrontar a la entidad. Regresé al túnel con un cuchillo de plata, robado de un anticuario, y velas benditas. Rosa era escéptica, pero no protestó. El túnel ahora estaba caliente. Las paredes sangraban la sustancia negra, y el olor a azufre era insoportable. En el salón, el doctor Ortega estaba en el altar, inmóvil. Sus ojos negros seguían nuestros movimientos, y su boca se abrió para hablar, pero el sonido venía de las paredes. Ustedes me liberaron, ahora me alimentarán. La entidad no era una sombra, ni un fantasma, era el miedo mismo. Cada trauma, cada pánico que habíamos tenido desde la infancia, materializado en esa sala. Luis gritó al ver el rostro de su hermana muerta flotando en el aire. Rosa cayó de rodillas, mirando al fantasma de su padre alcohólico. Yo vi mi propio cadáver en el suelo, con los mismos arañazos en el hombro. La criatura rió, usando la voz del doctor Ortega. Así es más fácil. Tomé la llave y la metí en la sustancia negra del altar, donde la serpiente del símbolo encajaba. El salón tembló. Los cráneos en las pilastras comenzaron a cantar al unísono, y el doctor Ortega se desmayó, vomitando un líquido oscuro. La puerta del túnel se abrió con un estruendo. Corrimos, arrastrando al doctor Ortega, mientras el techo se desplomaba detrás de nosotros. Al salir, lo último que escuché fue la voz de la entidad, ahora débil. Esto no ha terminado, solo me encerraron de nuevo, y alguien siempre regresa. Veracruz volvió a la normalidad, o al menos lo intentó. El doctor Ortega sobrevivió, pero ya no era el mismo. Pasaba días en el hospital murmurando frases en náhuatl y dibujando serpientes en papeles con sus propias heces. Los médicos diagnosticaron psicosis inducida por trauma, pero yo sabía la verdad. Parte de la entidad aún estaba en él. El gobierno selló el túnel con concreto y declaró al baluarte de Santiago inseguro debido a infiltraciones. La prensa compró la historia, claro. Nadie preguntó por qué 3 arqueólogos abandonaron sus carreras en la misma semana. Luis regresó a Oaxaca y abrió una tienda de souvenirs. Rosa comenzó a beber y desapareció del radar. En cuanto a mí, cambié de nombre y me convertí en profesora de historia en una escuela rural. Pero la entidad no me dejó. Visita mis sueños cada vez que llueve fuerte.
Se aparece como una silueta en la esquina de mi cuarto, respirando profundamente, como si oliera mi sudor. A veces recibo mensajes de números desconocidos, fotos del túnel cerrado, con la frase, prometiste no contar. Nunca respondo. El año pasado, durante un huracán, recibí una llamada. Era Rosa, o algo con su voz. Ana, están abriendo el túnel otra vez. El gobierno quiere convertirlo en una atracción turística. Colgué. No quería creerlo, hasta ver las noticias. Un nuevo grupo de arqueólogos, más jóvenes y ambiciosos, había redescubierto el túnel. Esta vez, llamaron a los medios. Transmitieron en vivo su entrada, con luces y cámaras profesionales. En la grabación, se puede ver cuando las luces empiezan a parpadear. Uno de los arqueólogos, un chico de no más de 25 años, sonríe a la cámara. Es solo un problema técnico. Pero yo vi, en las sombras detrás de él, una figura alargada se arrastraba por el suelo, con dedos que se estiraban como tentáculos. Y en el último fotograma antes de que la transmisión cayera, un símbolo parpadeó en la pantalla. La serpiente tragándose su propia cola. Esa noche, abrí el diario de Miguel Ávila, que guardo escondido bajo el piso. En las páginas en blanco, aparecieron nuevas palabras, escritas con mi propio sangre. El ciclo se repite. Alguien siempre vuelve. Ahora, mientras escribo esto, escucho golpes en la puerta. Son las 3 de la mañana, y está lloviendo fuerte. Sé que no son humanos. La entidad aprendió a usar nuestras voces, nuestras memorias, para atraernos. Pero esta vez, estoy preparada. La entidad no muere, solo duerme. Mi nombre es Emilio Rojas, y hasta hoy tengo pesadillas con lo que sucedió en las selvas de Catemaco. Era verano de 2023, y yo, Carlos, Isabel y Diego estábamos en busca de aventura. Decidimos explorar un sendero desconocido cerca del lago, recomendado por un bloguero. Solo para los valientes, decía el texto. No imaginábamos que era una trampa. A la mañana del segundo día, encontramos a don Tomás, un viejo de piel arrugada como corteza de árbol, sentado al borde del camino con una cesta de hojas secas. Sus ojos eran lechosos, ciegos, pero giró la cabeza exactamente hacia nuestra dirección cuando nos acercamos. «Vuelvan», gruñó, mostrando dientes manchados de tabaco. «Los trapos rojos no son para los vivos. Llaman a los penitentes». Isabel se rió nerviosamente, pero Diego tiró una moneda en la cesta del viejo, como si pagara por una bendición. Seguimos adelante, y el sendero comenzó a estrecharse. El aire se volvió húmedo, pegajoso. Fue Carlos quien vio el primer trapo, un retazo rojo sangre atado a una rama baja, balanceándose como si alguien lo hubiera colocado minutos antes. «Debe ser marca de cazadores», dijo él, tocando el tejido. Cuando retiró la mano, los dedos estaban sucios de un polvo oscuro como ceniza. Más adelante, los trapos se multiplicaron. Algunos eran nuevos, otros se pudrían, llenos de agujeros, parecían formar una senda ritual. El olor a azufre empeoró, y escuchamos un sonido bajo, como tambores apagados proveniente del corazón de la selva. Isabel se detuvo a atarse los cordones, y cuando se levantó, estaba pálida. Miren los árboles. En las cortezas de los troncos había símbolos quemados, círculos con cruces invertidas en el centro. Diego filmó con el celular, pero la pantalla se distorsionó y no logró enfocar. «Volvamos», sugerí, pero Carlos, terco, siguió adelante. «Hay un claro más adelante. Vamos a ver qué es». Minutos después, nos dimos cuenta de que Carlos ya no estaba con nosotros. Su gorra del América estaba caída en el barro, y al lado, una botella térmica abierta. El líquido dentro no era agua, era espeso, negro, con pedazos de algo que parecía cabello. El corazón me dio un vuelco cuando escuchamos un chirrido metálico detrás de nosotros, algo colgado en una rama. Una máscara de madera pintada de rojo,
con ojos huecos y dientes afilados tallados. De su boca salía un hilo de sangre fresca, escurriéndose hasta el suelo. Antes de que pudiéramos correr, los tambores se detuvieron. Un silencio mortal cayó sobre la selva, y entonces, como un soplo helado en la nuca, escuchamos una voz susurrar: Xantico, Tzin, en náhuatl. Isabel me sujetó el brazo con fuerza. Están aquí, entre los árboles. En la oscuridad, figuras altas, vestidas con mantos oscuros, nos observaban. Uno de ellos sostenía una hoz. Corrimos sin rumbo, guiados solo por el pánico. Diego lideraba, chocando con ramas que parecían estirarse para golpearnos. La linterna temblaba en mis manos, iluminando brevemente los mantos negros que nos perseguían. Uno de ellos levantó la hoz. El metal brilló bajo la luz débil, y escuché a Isabel gritar: «A la izquierda, hay un arroyo». Saltamos sobre piedras resbaladizas, siguiendo el sonido del agua. La máscara de madera con sangre seguía grabada en mi mente. Carlos está muerto, pensé, pero no podía aceptarlo. Hasta que Diego se detuvo bruscamente, casi haciéndome chocar con él. Al frente, en medio del arroyo, había una pila de piedras formando un altar primitivo. Sobre él, un cráneo de animal decorado con hojas secas y un collar de dientes humanos. Isabel retrocedió. «Eso no es de cazador». Antes de que pudiéramos regresar, los tambores comenzaron de nuevo. Más cerca. Siluetas aparecieron en las orillas del arroyo. Figuras altas con máscaras de madera pintadas de rojo y negro. No se acercaban, solo rodeaban, como si nos acorralaran para algo peor. Diego agarró una piedra. «Vamos a enfrentarlos». Pero un sonido lo hizo congelarse. Un gemido ahogado proveniente de detrás de los árboles. Era Carlos. Estaba colgado cabeza abajo, atado con cuerdas gruesas, con los ojos vendados y la boca cubierta por un trapo sucio. «Está vivo», susurró Isabel, pero yo la tiré hacia atrás. Dos encapuchados emergieron de la oscuridad, arrastrando a Carlos como un trofeo. Uno de ellos llevaba una cesta de mimbre llena de huesos. Diego lanzó la piedra, acertando el hombro de uno de ellos. El hombre soltó un gruñido ronco, y todo el grupo avanzó. Corrimos río arriba, tropezando con raíces. El agua fría empapó nuestras botas, pero los pasos detrás de nosotros eran cada vez más rápidos. Isabel cayó, torciéndose el tobillo. Cuando la ayudé a levantarse, la linterna iluminó algo en la orilla. Decenas de cruces invertidas grabadas en las piedras, y entre ellas, nombres. Nombres de personas, algunos recientes, otros borrados por el tiempo. Uno de ellos brillaba fresco: Carlos M. Ya estaba marcado, sollozó Isabel. Los cultistas alcanzaron a Diego primero. Escuché su grito ahogado y el sonido de tela rasgándose. Cuando miré hacia atrás, vi solo su mochila en el suelo y una máscara roja puesta cuidadosamente sobre ella. Isabel y yo huimos a ciegas, siguiendo el arroyo que ahora parecía sangrar agua oscura. Su tobillo hinchado la hacía cojear, y los gritos de los cultistas resonaban atrás, mezclados con un canto gutural en náhuatl. Xantico. El bosque se cerró frente a nosotros, revelando una entrada estrecha entre rocas cubiertas de musgo. Una cueva. No teníamos opción. Entramos, arrastrándonos en la oscuridad, hasta que la luz de mi linterna reveló el interior. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, figuras humanas siendo quemadas vivas, una mujer de cabellos de serpiente comandando las llamas. En el suelo, montones de huesos organizados en patrones circulares, y en el centro, una estatua de barro de la diosa, sosteniendo una vasija de donde escurría un líquido negro. El olor era insoportable, carne en descomposición e incienso amargo. Isabel señaló algo colgado en el cuello de la estatua, un collar con un colgante de piedra verde. «Es igual al que don Tomás vendía en el mercado», susurró. Antes de que pudiera detenerla, tocó la piedra. Un viento helado barrió la cueva, y los huesos en el suelo comenzaron a temblar.
chocando unos contra otros como dientes rechinando. Voces susurraron, provenientes de las paredes: «Ofrézcanlo, o ella los consumirá». Isabel gritó. Su mano, que había tocado el collar, estaba cubierta por una sustancia negra que subía por su brazo como tentáculos. Le arrancamos la chaqueta, pero la cosa ya se había adherido a su piel, formando venas oscuras. «Me está jalando», lloró, aferrándose a mí. Los cultistas entraron en la cueva, esta vez, sin máscaras. Sus rostros estaban deformados, ojos sin pupilas, bocas cosidas con espinas y la piel marcada por viejas quemaduras. El líder, más alto, llevaba un recipiente de cobre con brasas humeantes. Dentro, algo palpitaba, un corazón humano, aún latiendo. «Carlos», sollozó Isabel. El líder sopló sobre las brasas y la estatua de Chantico cobró vida. Sus ojos de piedra brillaron en rojo, y el vaso en sus manos desbordó de líquido negro, que se extendió por el suelo como una sombra viva. Los huesos se unieron, formando manos esqueléticas que nos agarraron por los tobillos. Arrastré a Isabel hacia atrás, pero la sustancia negra en su brazo la jaló hacia la estatua. «No me dejes, Emilio», gritó, mientras el líquido la envolvía, cubriendo su boca, nariz, ojos. Los cultistas comenzaron a cantar más fuerte. El líder levantó un cuchillo curvo hecho de obsidiana, apuntando hacia mí. La sombra en el suelo se acercó, y lo entendí. Chantico quería un sacrificio voluntario. O yo, o Isabel. Los cultistas arrastraron a Isabel hasta el altar de piedra, donde el corazón de Carlos aún palpitaba dentro del recipiente de cobre. El líder levantó el cuchillo de obsidiana y comenzó un cántico en náhuatl, sus palabras haciendo vibrar el aire como un enjambre de avispas. Las llamas de la fogata cercana a nosotros se curvaron, formando la silueta de una mujer gigante. Chantico estaba allí, no como una ilusión, sino como una presencia viva. El aire crujía de calor, y sus ojos eran brasas incandescentes. La sustancia negra en el brazo de Isabel cobró vida, transformándose en serpientes de sombra que la rodearon. Ella gritó, pero su voz se distorsionó, volviéndose grave y ronca. «El fuego purifica, el fuego consume». Sus ojos se volvieron completamente negros, y se levantó, rompiendo las cuerdas como si fueran telarañas. Los cultistas se postraron, fascinados, mientras el líder cortaba su propia lengua y la arrojaba a la fogata. Las llamas estallaron en azul, y de la humo salieron sombras. Espíritus con rostros derretidos, vestigios de antiguos sacrificados, susurraban frases en español y náhuatl, fragmentos de súplicas y maldiciones. «Átenlo al altar», ordenó Isabel, o lo que quedaba de ella, señalándome. 2 espíritus me agarraron. Sus toques quemaban como hierro al rojo vivo, dejando marcas de manos carbonizadas en mis brazos. Me acostaron sobre la piedra fría, y el líder acercó el cuchillo a mi pecho. Isabel, poseída, puso sus manos sobre mi rostro. Su piel desprendía humo. «Tu sangre abrirá el camino», susurró, mientras los cánticos de los cultistas resonaban como un coro de moribundos. Antes de que la hoja perforara mi piel, un estruendo sacudió la cueva. La estatua de Chantico se rompió, y del vaso en sus manos brotó un río de larvas negras. Los espíritus gritaron, retrocediendo, y los cultistas entraron en pánico. Algo estaba mal. Chantico no estaba satisfecho. Isabel, o lo que quedaba de ella, rugió, y las llamas de la fogata se transformaron en una tormenta de fuego. Los cultistas fueron engullidos por las llamas, sus cuerpos convirtiéndose en cenizas en segundos. El líder intentó huir, pero las larvas lo alcanzaron, entrando por su boca y ojos. Tropieza, ahogándose, hasta que explotó en una nube de moscas putrefactas. Agarré a Isabel por la muñeca, pero su piel estaba fría como la de un cadáver. «Ella quiere más», susurró, con una voz que no era la suya. «Siempre más». La tormenta de fuego se acercaba, y las paredes de la cueva comenzaron a derretirse. Quedaba una salida, un túnel estrecho cubierto por raíces. Arrastré a Isabel, ahora desmayada,
y me arrastré hacia adentro, mientras el mundo detrás de nosotros se desplomaba en el caos de Chantico. En la oscuridad del túnel, escuché risas. Alguien respiraba detrás de mí, oliendo a azufre y sangre seca. Corrí por el túnel, arrastrando a Isabel, mientras la respiración de esa cosa cálida y húmeda rozaba mi cuello. La linterna ya estaba muerta, pero una luz pálida aparecía adelante. Era la luna, filtrada por una salida cubierta de enredaderas. Cuando salimos, estábamos al borde de un acantilado, con el lago de Catemaco brillando abajo. Isabel despertó, pero sus ojos seguían siendo pozos negros. «Ella no me soltará», susurró, sujetando mi rostro con fuerza sobrenatural. «Pero tú puedes huir. Quema todo». Señaló una cabaña abandonada detrás de nosotros. Adentro, garrafones de gasolina y un encendedor oxidado. Los cultistas surgieron de la maleza, ahora irreconocibles. Sus pieles estaban cubiertas por escamas negras y sus bocas se alargaban en mandíbulas de serpiente. Chantico los había transformado en algo entre hombre y bestia. El líder, aún consumido por las larvas, se arrastraba por el suelo, susurrando órdenes en un idioma desconocido. Hice lo que Isabel pidió. Esparcí gasolina por la cabaña y encendí el fuego. Las llamas subieron rápidamente y los cultistas gritaron en agonía, retrocediendo como si el fuego común fuera sagrado. Isabel entró en la cabaña en llamas voluntariamente. Antes de que las llamas la devoraran, vi su rostro volver a la normalidad por un instante. «Gracias», dijo. La explosión me tiró al suelo. Cuando me levanté, la cabaña era un infierno, y los cultistas se habían disuelto en cenizas. En medio del fuego, la silueta de Chantico se retorcía, derritiéndose como cera, hasta convertirse en humo. Encontré ayuda en un pueblo cercano. Los policías no creyeron mi historia, pero encontraron la cueva destruida y huesos antiguos. De Isabel, solo quedó una pulsera de plata fundida en medio de los escombros. Mi vida se convirtió en una pesadilla burocrática. Tuve que presentarme cada semana en la comisaría, incluso después de que el caso fuera archivado por falta de pruebas. La prensa me llama el asesino místico de Catemaco. Perdí mi trabajo, y mis vecinos cruzan la calle para no hablar conmigo. Hoy, tiempos después, todavía vivo en Veracruz. Trabajo en un mercado, lejos de los bosques. Pero todas las noches, cuando el viento sopla desde el lado de Catemaco, escucho susurros en náhuatl provenientes de la oscuridad. A veces, veo sombras de personas con ropa sucia de cenizas paradas al borde del camino. Si me acerco, desaparecen. La semana pasada, un turista alemán me mostró una foto que tomó en el bosque. Al fondo, entre los árboles, había una mujer de cabello largo y ojos negros. Dijo que ella sonreía, sosteniendo un paño rojo. No respondí. Solo entregué la foto a don Tomás, el viejo del mercado. Él la quemó en un plato de cobre, murmurando oraciones. Pero lo sé, los pañuelos rojos todavía están allí, y Chantico aún tiene hambre. Mi nombre es Luis Fernando y hasta el día de hoy no sé decir si lo que me ocurrió fue una advertencia o una sentencia. Esta historia sucedió en Veracruz, México, cuando acepté un trabajo que nunca debía haber aceptado. En 2018, trabajaba como agrónomo, especializado en plantas medicinales. Un hacendado de una zona remota me contactó diciendo que necesitaba a alguien para catalogar y estudiar algunas especies raras en su propiedad. La oferta era buena, y como siempre me había fascinado la vegetación exótica, acepté. El lugar estaba en un poblado casi olvidado por el tiempo. Cuando llegué, noté que los habitantes me miraban de una forma extraña, murmurando entre ellos. El hacendado, un hombre mayor llamado don Ezequiel, me recibió con una mirada cansada. «Eres joven y curioso, eso puede ser peligroso», dijo mientras caminábamos hacia la zona que quería que estudiara. El sendero estaba rodeado por una vegetación densa y sofocante. El olor era distinto, algo entre flores dulces y carne podrida.
Cuando llegamos, me di cuenta de que no era un cultivo común. Había hileras de plantas extrañas, algunas con hojas negras, otras con flores pálidas y temblorosas como si estuvieran vivas. En el centro, un pequeño altar de piedra cubierto de musgo y velas derretidas. Don Ezequiel se giró hacia mí y me dijo algo que en ese momento no entendí. No cortes nada, no toques nada, solo observa. Me reí, pensando que eran supersticiones de anciano. Pero mientras observaba las plantas, algo me inquietó. El silencio del bosque alrededor era antinatural. No había pájaros ni insectos, solo un murmullo bajo que parecía provenir de entre las hojas. Una voz de mujer. Juro que no fue mi imaginación. El hacendado se acercó y me sujetó del hombro. Ya viste suficiente, vámonos de aquí. Quería quedarme más tiempo, investigar. Pero cuando vi los ojos de don Ezequiel, vi puro terror. Sin discutir, lo seguí de vuelta al pueblo. Esa noche, tuve mi primera pesadilla. Me encontraba en medio del jardín. Las plantas me envolvían como serpientes. Y en el centro, una mujer de piel pálida y cabello largo y negro me observaba. Sonrió, y su boca estaba manchada con algo oscuro. Desperté sudando frío. Y fue entonces cuando lo noté. El olor dulce y podrido del jardín seguía en mi habitación. A la mañana siguiente, sentí una presión en el pecho. No era solo el cansancio de la pesadilla, sino una sensación de que algo no estaba bien, algo que no podía explicar. Al principio intenté ignorarlo, pero la inquietud no desaparecía. Don Ezequiel no apareció para el desayuno, lo que me pareció extraño, ya que siempre había sido puntual. Decidí ir a su casa para hablar con él y entender qué estaba pasando. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré sin pensarlo 2 veces, llamándolo, pero nadie respondió. La casa estaba en silencio, más de lo normal. Las paredes de adobe exhalaban una humedad que parecía corroer todo a su alrededor. Subí al segundo piso y encontré una habitación que parecía ser un antiguo despacho. La ventana estaba cubierta por cortinas pesadas y había un escritorio lleno de papeles y libros antiguos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un cuaderno abierto, con símbolos que jamás había visto. Eran dibujos distorsionados, como si hubieran sido hechos por manos temblorosas, con un lenguaje que parecía moverse, cambiando conforme lo miraba. Me acerqué a la ventana y me di cuenta de que el jardín estaba más denso. Las plantas parecían crecer a la vista, y entonces el sonido, un murmullo bajo, como un llamado. Mis pasos me llevaron hasta el altar de piedras que había visto antes. Algo estaba diferente. El ambiente se sentía más sombrío, y podría jurar que las velas parecían más nuevas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. En el centro, había un objeto pequeño, cubierto con una especie de tela manchada. Cuando la retiré, sentí un frío extremo recorrer todo mi cuerpo. El metal estaba húmedo. Era un cuchillo, con una sustancia oscura que parecía haberse secado ahí. La imagen de la mujer apareció en mi mente otra vez. Su rostro, como una sombra, danzaba en los bordes de mi visión. ¿Qué quería de mí? Esa tarde, mientras me alejaba lentamente, vi algo extraño. Una figura esquelética y delgada, vestida con ropas antiguas, que me observaba desde detrás de uno de los árboles. Sus ojos eran 2 cuencas vacías. Miré hacia atrás y la figura desapareció en un parpadeo. Pero yo lo sabía. El jardín no solo estaba creciendo. Algo más estaba creciendo con él. Esa noche, quise irme. Guardé mi mochila, tomé mis anotaciones e intenté olvidar todo lo que había visto. Pero el miedo tiene una forma extraña de echar raíces. Mientras caminaba por la aldea, me di cuenta de que la gente me miraba aún peor que el día anterior. Murmuraban algo en español y en maya, palabras que no entendí del todo, pero una se repetía, marcado. Me detuve frente a una señora que vendía hierbas al lado del camino. El fuerte aroma de salvia y otras hojas amargas impregnaba el aire. Su mirada evitaba la mía,
como si mi sola presencia la incomodara, pero cuando insistí, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de un miedo que parecía antiguo. «Entraste al jardín», dijo, apretando un puñado de hojas secas con sus manos arrugadas. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué? Ella miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada. Luego se inclinó más cerca de mí y susurró: «Si ella te vio, ya es tarde». Mi estómago se revolvió. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Sacudió la cabeza rápidamente y volvió a acomodar sus productos con manos temblorosas. Insistí, pero solo repitió, esta vez con la voz entrecortada: «Vete, hijo, no duermas aquí nunca más». Antes de que pudiera reaccionar, sentí un mareo extraño, como si el mundo girara a mi alrededor. Un calor sofocante subió por mi cuello y mi visión se oscureció por un segundo. Parpadeé, intentando recuperar el equilibrio. Cuando volví a mirar, la vendedora ya se había ido. El mercado seguía con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero algo estaba mal. Me sentía inquieto. El calor era distinto, como si algo estuviera presionando mi pecho. Corrí de vuelta a la habitación donde me estaba hospedando. Cerré la puerta con llave, encendí todas las luces y fui directo al baño. Necesitaba recuperarme. Abrí la llave del agua y me lavé el rostro una y otra vez, tratando de disipar aquella sensación de malestar. Pero cuando levanté la cabeza para mirarme en el espejo, sentí que la sangre se me helaba. En el reflejo, algo se movía detrás de mí, una silueta de mujer, cabello negro, piel pálida, ojos hundidos como cuencas vacías. Su rostro no mostraba ira ni odio, solo una calma, como si ya supiera que estaba condenado. El pánico me paralizó. Mi cuerpo se negaba a reaccionar. Mi respiración se volvió pesada y un temblor involuntario recorrió mis manos. Quería correr, gritar, hacer algo. Pero entonces sentí algo aún peor. Un dolor ardiente recorrió mi nuca. Al principio fue un hormigueo, pero pronto se convirtió en una quemazón insoportable. Era como si algo estuviera siendo marcado en mi piel, ardiendo de adentro hacia afuera. Contuve el grito y me giré bruscamente, pero no había nadie ahí. El baño estaba vacío. Con la respiración descontrolada me acerqué al espejo y me di la vuelta, y ahí estaba, una marca en mi piel, como si hubiera sido grabada con hierro al rojo vivo. Un símbolo antiguo, similar a los que había visto en los libros de la casa de don Ezequiel. Líneas curvas formaban un dibujo que no comprendía del todo. Mi cuerpo se llenó de escalofríos. Pasé la mano sobre la marca y sentí la piel áspera, como si hubiera cicatrizado hacía años, pero al mismo tiempo era nueva. No sabía qué significaba, pero entendí lo que la anciana quiso decir. No solo entré al jardín, me habían marcado. Las palabras habían cambiado. Ahí, entre frases garabateadas y símbolos antiguos, ahora estaba escrito: «No puedes huir, eres uno de los míos». Mi corazón se aceleró. Cerré el cuaderno con violencia y corrí hacia la puerta, pero en el preciso instante en que toqué la perilla, escuché un sonido que me hizo quedarme inmóvil. Una respiración, lenta, profunda, y justo detrás de mí. Mi cuerpo se puso rígido. No me di la vuelta. La respiración se acercó más, y el olor empalagoso de flores invadió el aire. Algo invisible rozó mi piel, y sentí un peso helado posarse sobre mi hombro. Fue entonces cuando escuché, justo al lado de mi oído, una voz susurrante, dulce y letal. El jardín nunca olvida. Mi reflejo fue girar la perilla y correr. Cuando miré hacia atrás, mi habitación estaba vacía. La luz parpadeaba levemente, y la cama seguía intacta, como si jamás hubiera dormido ahí. Pero la marca en mi cuello ardía, demostrándome que todo había sido real. Me fui de Veracruz esa misma noche. No miré atrás, no hablé con nadie. Tomé el primer autobús para salir de ahí y recé para no volver a sentir nunca más ese olor a flores muertas. Pero no había terminado.
Pasaron los meses, y traté de seguir con mi vida. Cambié de ciudad, de país. Busqué ayuda en iglesias. Intenté entender lo que había sucedido. Pero la marca nunca desapareció. A veces siento un olor extraño en el aire, como un jardín húmedo, cerrado, sofocante. Y entonces escucho la respiración. Me acostumbré a huir. Siempre que sentía ese olor a flores muertas, tomaba mis cosas y me iba. Pero no servía de nada. Ella siempre me encontraba. Pero algo ocurrió hace unas semanas. Algo que me hizo entender la verdad. Desperté en medio de la noche, con el pecho apretado y un sudor frío corriendo por mi rostro. Su respiración estaba ahí, más cerca que nunca. Pero esta vez hice lo impensable. Me di vuelta y la vi. Esta vez no era solo una sombra o una figura en el espejo. Ella estaba de pie al lado de mi cama, pálida, con ojos negros y profundos, y un vestido blanco sucio de tierra. Pero lo que me heló no fue su visión, fue lo que vi reflejado en la ventana del cuarto. En el reflejo, yo estaba a su lado, tomados de la mano, como una pareja. Mi piel estaba grisácea, mis ojos tan profundos como los de ella. No parecía solo cansado, parecía muerto. La verdad es que desde esa noche en la habitación de la posada, nunca más fui el mismo. Mi nombre es Gabriel, y mi vida en Veracruz nunca fue fácil. Desde pequeño, crecí viendo a mis padres luchar para pagar las cuentas, siempre preocupados por el futuro. La ciudad, con su calor abrasador y calles estrechas, parecía un lugar que tragaba a las personas que, como yo, soñaban con salir de la miseria. Veía a los demás, personas con más dinero y poder, viviendo una vida que parecía completamente diferente de la mía. Lo que ellos tenían, yo lo quería. No era solo la riqueza material lo que me atraía, sino el control que eso les daba sobre todo lo que les rodeaba. Ya no quería ver a mis padres sufriendo. Quería darles lo que nunca tuvieron: comodidad, seguridad, una vida digna. Lo que pasa es que, a pesar de mis esfuerzos, nada sucedía. Estudiaba, trabajaba los fines de semana, pero la vida parecía un camino sin fin, sin salida. Todo lo que intentaba parecía fallar. Las puertas se cerraban una tras otra. En ese momento, comencé a desesperarme. Fue cuando lo conocí a él. Era una noche calurosa de verano, y una fiesta se estaba llevando a cabo en el centro de la ciudad. Estaba allí, tratando de distraerme de todo lo que pasaba en mi vida, cuando apareció un hombre extraño. Era mayor que yo, pero no parecía ser de Veracruz. Tenía un aire de misterio, como si estuviera en otro mundo. Sus ojos estaban cansados y su voz era grave, algo que me hacía detenerme a escuchar. Lo primero que me llamó la atención fue cuando se acercó a mí y dijo: «¿Quieres ser diferente, verdad? ¿Quieres vivir de una manera que nadie jamás vivirá?». Me quedé sin palabras. Nunca lo había visto antes, pero parecía saber exactamente lo que pensaba. Esas palabras tocaron algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía. Me vi en un momento de duda, pero también de curiosidad. ¿Cómo sabía él sobre mis deseos más profundos? Me contó historias sobre personas que habían alcanzado la riqueza y el poder, pero que no eran simples coincidencias. Hablaba de pactos secretos, de ofertas hechas a cambio de algo más grande. Decía que Veracruz, con toda su tradición y misterio, estaba llena de esas historias, y que para quien quisiera alcanzar lo que yo buscaba, solo bastaba aceptar el precio. No usaba palabras como diablo o maldición. Pero la idea estaba ahí, justo frente a mí. Me habló de un pacto, un acuerdo que podría cambiar mi vida para siempre. Todo lo que tendría que hacer sería entregar algo que, a simple vista, parecería insignificante. Pero me dejó claro, ese algo significaría mucho, y tendría que estar dispuesto a pagar. No me obligó a nada, pero sus palabras tenían un poder hipnótico. Lo miré, con una mezcla de miedo y deseo. Mis ojos estaban fijos en los suyos, y algo dentro de mí comenzó a moldearse. Sabía que,
Si aceptaba, mi vida cambiaría para siempre. Lo que me ofrecía parecía tan real, tan cercano, que mi mente entró en conflicto. Pensé en mis frustraciones, en las promesas incumplidas, en las puertas cerradas. Y fue en ese momento, en esa noche sofocante de Veracruz, cuando decidí que haría lo que fuera necesario para cambiar mi vida. No sabía lo que venía, pero la promesa de poder y riqueza parecía más grande que cualquier miedo. Y fue así como la idea de hacer el pacto con el diablo se enraizó en mi mente. A la mañana siguiente, todo parecía normal, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Pero una sensación extraña me acompañaba, un peso en el pecho que no podía ignorar. Intentaba convencerme de que solo había sido una conversación, una de esas cosas que suceden en las fiestas, pero cuando me vi mirando mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Sabía que la decisión estaba tomada, y ahora no había marcha atrás. Me pidió que lo encontrara en un lugar específico, una casa antigua y aislada en las afueras de Veracruz. Decían que nadie vivía allí desde hacía años, y nadie sabía quién era el dueño. Esa casa tenía un aspecto sombrío, como si fuera parte de una historia olvidada por todos. Cuando llegué, el sol ya se estaba poniendo, y la atmósfera a su alrededor parecía cargada de una energía que nunca había experimentado. Había algo en el aire, algo que me hacía sentir como si estuviera siendo observado, pero de una manera sutil, casi invisible. Entré a la casa y la puerta crujió de una manera extraña, como si se abriera por sí sola. El olor a moho y madera vieja invadió mis narices. Él estaba allí sentado en una silla en la sala oscura, una vela encendida frente a él, la única fuente de luz. Me hizo una señal para que me acercara, y sentí mis pies pesados, como si algo me estuviera jalando hacia él. «Viniste», dijo con una calma aterradora. Sus ojos, mis ahora más profundos que nunca, parecían observar mi alma. «¿Qué estás dispuesto a entregar por todo lo que quieres?» Miré alrededor, tratando de calmarme. El lugar parecía estar vivo, como si estuviera esperando mi respuesta. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos que no podía identificar, pero que me daban escalofríos. La sensación de estar siendo vigilado se intensifican con cada segundo. Estaba perdiendo el control. Él tomó una pequeña caja de madera, la abrió y sacó de adentro una daga. El brillo de la hoja parecía reflejar una luz siniestra. «Esta daga», dijo con una sonrisa fría, «será el instrumento de tu pacto. Pero antes de aceptarlo, debes tomar una decisión. Vas a entregar parte de tu alma a cambio de lo que deseas». La palabra «alma» sonó pesada y casi retrocedí. Algo dentro de mí quería parar, pero la promesa de riqueza y poder me empujaba hacia adelante. Ya no quería ser el fracaso que siempre fui. Necesitaba ser más. Necesitaba cambiarlo todo. «Sí», dije, sin saber realmente lo que estaba diciendo. Mis palabras parecían salir solas, como si no fuera yo quien las pronunciara. Él sonrió y me entregó la daga. «Corta tu mano, y el pacto quedará sellado. Lo que deseas será tuyo. Pero recuerda, no todo es lo que parece». El terror comenzó a apoderarse de mí cuando vi la hoja reluciente en mi mano, y el peso de la decisión pareció aplastar mi conciencia. Era un dolor físico, pero mucho más intenso que cualquier herida. Era un dolor que venía desde dentro, una sensación de que algo estaba siendo arrancado de mí. Pero, en el momento en que la hoja tocó mi piel, algo sucedió. El ambiente a mi alrededor pareció distorsionarse. Escuché un susurro bajo, casi inaudible, proveniente de las sombras. No eran palabras que entendiera, pero el sonido hizo que mi corazón latiera desbocado. El miedo se apoderó de mí, pero ya era demasiado tarde. El corte en mi mano fue como una línea de fuego que se extendía por todo mi cuerpo. Grité, pero no de dolor. Fue un grito de terror puro, de miedo por lo que estaba sucediendo. El hombre frente a mí ya no parecía humano. Sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural, y la sonrisa que me dio no era de un ser cualquiera. Me sentí mareado.
El suelo parecía moverse, las paredes se estiraban, los símbolos en las paredes brillaban con una luz maligna. El aire se volvió más pesado y algo comenzó a materializarse en la esquina de la sala, una sombra que parecía arrastrarse por las paredes, como si estuviera esperándome, observando, esperando que cumpliera el acuerdo. Lo miré y por primera vez sentí el peso de la elección que había hecho. Ya no sabía quién estaba frente a mí. Y en el momento en que el dolor físico de la daga cesó, una sensación aún peor se apoderó de mí. Ya había perdido algo que no podría recuperar. Ahora, el pacto está sellado, dijo, con una voz que parecía resonar en mi mente. Sabía que mi vida nunca sería la misma. En los días siguientes comenzó a ocurrir un cambio inexplicable en mi vida. El dinero llegó rápidamente, de formas que no lograba entender. Empecé a recibir ofertas de trabajo que antes hubieran sido imposibles. Encontré personas dispuestas a invertir en mí, y una verdadera ola de suerte parecía envolverme. Pero, a cada paso que daba, la sensación de estar siendo arrastrado hacia algo oscuro se volvía más fuerte. Era como si la riqueza tuviera un sabor dulce, pero al mismo tiempo amargo, algo que no podía identificar. Seguí adelante, claro. Había hecho el pacto, y ahora las cosas finalmente estaban sucediendo. Mi familia, que siempre vivió de manera sencilla, fue una de las primeras en beneficiarse. Compré una casa nueva para ellos, pagué deudas antiguas, le di a mi madre todo lo que siempre soñó. Pero por dentro, algo en mí estaba cambiando. No era solo el miedo que aún me atormentaba, sino una sensación creciente de vacío, como si, a cada victoria, estuviera perdiendo una parte de mí. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien, algo que ya no podía ignorar. A veces, cuando estaba solo en casa, la sensación de que alguien me estaba observando volvía. Intentaba apartar esos pensamientos, pero no me dejaban. Las sombras parecían moverse en mi visión periférica, y sentía el peso de una presencia extraña a mi alrededor. Incluso pensé que era paranoia, hasta que una noche algo sucedió. Estaba regresando a casa después de una reunión de negocios y, al entrar por la puerta, algo me hizo detenerme. La sala estaba extrañamente fría y la luz de la lámpara parpadeaba de una forma rara. Miré alrededor y fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura, casi imperceptible, se movía por los rincones de la pared. No era una figura humana, sino algo más, algo distante, como si no perteneciera a este mundo. Y cuando desapareció, un olor insoportable a descomposición invadió el ambiente. Un olor que parecía venir desde el interior de la casa, como si estuviera pudriéndose por dentro. Corrí hasta el espejo del baño, y cuando me vi reflejado, casi no me reconocí. Mi rostro estaba pálido, y mis ojos, antes vibrantes, ahora estaban completamente blancos, como si hubieran perdido el color. Toqué la superficie del espejo, y sentí un escalofrío intenso recorrer mi cuerpo. En un instante, la imagen en el vidrio se distorsionó y el reflejo ya no era el mío. Era el hombre misterioso, el hombre con quien había hecho el pacto. Me miró directamente a los ojos y fue como si una ola de dolor recorriera todo mi cuerpo. «¿Pensaste que podrías escapar, Gabriel?», dijo, con una voz baja y arrastrada que resonó dentro de mi cabeza. El pacto no se trata solo de lo que obtienes, también te quita lo que es más importante. Con cada palabra, una sensación de arrepentimiento me invadía. Ya era demasiado tarde, lo sabía. Ya había firmado mi sentencia. La sombra que apareció en la pared esa noche nunca más desapareció. Comenzó a manifestarse en todos los lugares donde yo estaba, especialmente cuando la casa estaba vacía. A veces, se extendía como una niebla oscura. Ya no era una visión periférica, sino una presencia real, algo tangible. La sensación de estar siendo vigilado, de estar siendo consumido por algo más grande que yo, me corroía. Intenté ignorarlo, seguir adelante,
Pero eso se volvió cada vez más difícil. Día tras día, los síntomas de algo más oscuro se intensificaban. Las noches se volvieron insoportables, y aunque estaba rodeado de riquezas, la vida se convirtió en una prisión. Estaba siendo arrastrado hacia un agujero del que no podía escapar, y lo más terrible, sabía que había sido yo quien cavó ese agujero. Fue entonces cuando comencé a entender el verdadero costo de mi elección. A medida que pasaban los días, sentía como si estuviera hundiéndome cada vez más. Una cuerda invisible me arrastraba hacia un abismo del que ya no podía escapar. Intenté todo para librarme del pacto. Busqué iglesias, curanderos, e incluso consejos de personas que decían tener el poder de curar almas perdidas. Pero cuanto más intentaba librarme, más oscuridad me rodeaba. La búsqueda de una solución me llevó a un intento desesperado de ir a los lugares más remotos de la ciudad, donde dicen que las personas tienen dones capaces de exorcizar espíritus y romper maldiciones. Fui a una iglesia aislada, donde el sacerdote, ya anciano, me miró con una expresión de compasión y temor. Me dijo que, lamentablemente, no podría ayudarme. Lo que había hecho era irreversible. Sus palabras fueron como un golpe mortal en mi corazón, pero no me rendí. Busqué curanderos, videntes, incluso personas que decían tener la capacidad de ver lo que el mundo físico no mostraba. Una mujer, llamada Yolanda, me ofreció una solución. Era conocida como la curandera de los espíritus perdidos. Su casa era una cabaña aislada, donde el olor de incienso quemado llenaba el aire. Me dijo que, para romper el pacto, tendría que realizar un ritual, algo extremadamente doloroso y arriesgado. Sin pensarlo, acepté. Estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a sacrificar mi propia carne, si eso significaba que podría liberarme de esa sombra. Durante el ritual, Yolanda me pidió que cerrara los ojos y rezara con todas mis fuerzas. El dolor era intenso, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Pero fue cuando abrí los ojos que algo terrible sucedió. La sala estaba cubierta de una espesa niebla, y en el centro de ella se materializó una figura. No era un ser humano, sino algo distorsionado, con ojos profundos y rojos, una presencia que hacía que el aire se pesara. Era como si el mismo demonio que había invocado estuviera allí, observando cada uno de mis movimientos. Yolanda gritó e intentó apartar la figura, pero no pudo. El ritual estaba fuera de control. En el siguiente momento, mi visión comenzó a volverse borrosa. La imagen de la mujer de pie frente a mí se distorsionó, y todo a mi alrededor empezó a girar. Caí al suelo, tratando de sostenerme, y fue en ese instante que algo mucho peor sucedió. Vi a mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana. Todos estaban frente a mí, pero no eran ellos. Sus rostros estaban distorsionados, cubiertos de marcas negras y pálidas. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. El dolor físico y emocional era insoportable. Grité, pero nadie me escuchó. La figura demoníaca se acercó y, con una sonrisa sádica, dijo: ¿Pensaste que podrías escapar, Gabriel? El precio de tu avaricia es más alto de lo que imaginas. Desperté en un hospital, pero pronto me di cuenta de que la pesadilla no había terminado. Eso era solo el comienzo de algo mucho peor. Lo que no sabía era que, en ese momento, mi familia ya estaba siendo destruida. Comenzaron a sufrir accidentes misteriosos, uno tras otro. Mi madre fue diagnosticada con una enfermedad terminal, una enfermedad que parecía haber surgido de la nada. Mi padre, antes fuerte y saludable, perdió la capacidad de caminar, y mi hermana, la persona que más amaba, comenzó a colapsar psicológicamente, viendo cosas que nadie más veía. Hablaba de sombras, de presencias extrañas en nuestra casa, pero peor que todo esto, eran las visiones. Las visiones que me perseguían día y noche. A veces, veía figuras demoníacas, sombras que se movían por las paredes, los mismos ojos rojos que había visto en el ritual. Me observaban, seguían cada uno de mis pasos,
como si estuvieran esperando el momento adecuado para consumirme por completo. Trataba de cerrar los ojos, pero las imágenes no desaparecían, se intensificaban, y cada vez que una persona de mi familia fallecía, sentía que el pacto estaba completando su ciclo. El precio que había pagado no era solo mi alma, sino también las vidas de todos los que amaba. Con cada nueva pérdida, una sensación de culpa y desesperanza me invadía. Ya no podía distinguir si todo esto estaba sucediendo por el pacto o si simplemente me estaba volviendo loco, consumido por mi propia culpa. Pero lo que estaba claro era que estaba siendo arrastrado hacia un final inevitable, y mi familia estaba pagando el precio de una elección que tomé años antes. La muerte de ellos no fue una coincidencia, fue el pacto cobrando su precio, y ya no podía ignorarlo. Lo último que escuché de mi madre antes de su muerte fue un suspiro débil, casi inaudible, pero que resonó en mi mente como una sentencia: «Perdón, hijo mío, pero no podías saber. Hoy duermo poco, porque cuando cierro los ojos, revivo todo. El pacto, las muertes, los rostros distorsionados de mi familia. Intento rezar, pero no puedo. Las iglesias ya no me aceptan. Los sacerdotes evitan mirarme a los ojos. Todos los días veo demonios, pero sigo intentando romper este pacto de sangre.